¿Qué preferimos? Bueno, mira quién vino, Poné los fideos. Ya estamos todos. Bueno. Lo pedía la gente. Un amigo de la casa. Poné los fideos que llegó Eric Calcaño. Un amigo de lo ajeno. de la casa ajena. También. Qué placer, qué gusto. El invitado Grande, más Eric. pedido por la comunidad. No, por favor, lo que me ha costado eso, no saben. ¿Por qué? He tenido tanta plata, tanta guita. Sí. Maravedíes, sextercios, O sea que rubias. Éramos tan pobres. tu paso Calcaño, el cuerpo lo sabe. tu paso por Data Clave hace un par de semanas generó mucha expectativa. Incluso Bueno, muchas gracias, Hay un par de che. proyectos acá dando vuelta que no lo vamos a contar para no No. quemarlos. Esos proyectos consisten en 2 puntos. No. Pero tiene que ver con esto que te gusta hacer a vos y a nosotros nos encanta que hagamos en el programa y en donde sea, que es hacer algunos devaneos históricos, meternos Sí. en algo que nos traiga desde la actualidad. Yo no sé si venís preparado o tiramos y empezamos a revisar, pero por ahí trajiste alguna cosita. No, lo que ustedes acá, el show empieza cuando usted llega. En Si realidad usted nadie preparó nada. pídame la batalla de Muy castings. bueno, me encanta que venga. Gracias. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola. Yo me esperaba, La qué sé primera yo. vez que estuve en televisión fue con vos. Mirá vos, Un debate contra Gerardo Morales. mirá vos qué raro, Gerardo y Morales. Mirá Sí, vos, sí, no le me gané. acordaba. Morales, Le digo. gané. Morales, sí. ¿Y Sí, qué le debatían? gané porque al final le saqué lo de la Banelco. Porque viste en el debate tenés que ir tuk, y al Exacto. final ¡paf! Le metiste un knockout al final, yo me acuerdo. ¿Eh? La Banelco lo dejaste. Yo pensé que venía, no sé, qué sé yo. Dije, vendrá Felipe Piña, Félix Luna. ¿Quién va a hablar de historia acá? Eric Calcaño. ¿Qué le vas a preguntar? 2 veces senador, recordemos. No, una vez senador, Una otra vez. diputado. Y otra diputado. Yo dije hasta consejero escolar. Hablando No del pares. senador, me debes una cena, ¿eh? Estaría Sí, bueno, alguna sí, sí. cenita con un vinito. ¿No cena vinito acá? Ahora que pasa el nuevo horario. ¿Te acordaste, no? ¿La semana que viene? Somos vecinos. Tendríamos que hacer una cena. Yo te quería preguntar, Eric. La última cena hacemos. La última cena. van a venir a No, tenemos buscar la a cebolla todos. abajo de la mesa. Escúchame, Eric. ¿Vos crees que el peronismo le está poniendo muchas trabas al gobierno de Milei para gobernar? No creo que no esté poniendo ninguna, es más. Creo que tiene unas ganas que lo llamen. Qué Dame un rápido puesto, que dame un respondiste. puesto. ¿Vos crees que la reforma laboral va a beneficiar a la Argentina? No, va a beneficiar. Va a beneficiar. Está muy negativo, Eric. Sí. Claro, es una forma de poner palos en la rueda. Sí, hola, Bueno, hola pero Nati, estoy acá. Hola Víctor, estoy acá, no me fui a ningún lado, no de Que joder. mira cómo marca. Sí, yo no, acá la patrona hay que fichar. se retoba la patrona, se pudre todo. No, hay que fichar. Hace mucho calor afuera, ¿no? Sí, Está afirma. caluroso, acá está más o menos bien, estamos bien. Estamos sensacional. A Mejor mí, imposible. te digo, esta época del año me encanta porque se empiezan a pensar los regalos, uno se balance, ¿no? De Navidad. ¿A dónde irá? ¿A dónde vas, Luis? No. sé a dónde Voy. Historia, ¿Vos Luis. ya compraste los regalos de Navidad? Algunos y otros no. O sea Hay- que, hay yo niños pequeños estoy en la audiencia. Estoy pensando en un regalo para Papá Noel. muy bien. Porque el tipo viene siempre ahí. Sí, al destajo. pobre. Nunca Pobre. nadie ¿Qué le da reforma, nada. qué reforma laboral? ¿Qué banco Muy de obra? abrigado. Tiene ahí a los elfos. Labura. Está muy abrigado, igual como Milei. Se abriga mucho Sí, Papá Noel. sí. Usa 4 camperas también. Y lo que ¿Es pasa- cierto que tiene trabajo esclavo Papá Noel? Pero eso agrava la condición jurídica. ¿Es cierto que es maltrato animal lo que hace con los renos? ¿Podríamos denunciar ¿Es a cierto Papá que esto Noel? perjudica a Cristina? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Que ayer estuvo tomando solcito en la terraza. Pero espera, Sí, quiero dígame. tomar algo de la coyuntura Vamos. y hacer un análisis sobre... Bueno, ayer hubo una movilización de la CGT, hubo un amago de un paro general que finalmente me parece a mí que se desactivó cuando Patricia Bullrich, haciendo gala de una cintura pocas veces vista, dijo que se pateaba para el 10 de febrero la discusión sobre la ley de reforma laboral. Ahora, ¿qué significa una medida como la de ayer, pensada y proyectada históricamente? ¿Cuáles son esas movilizaciones que cambiaron el rumbo de la historia? Claramente la de ayer no lo fue, creo, No. más allá de la importancia que No, uno le no, otorga importancia en este indudable. contexto. Pero, ¿cuándo los movimientos sindicales cobraron relevancia en la historia argentina? En la historia argentina tenemos una historia de huelgas, la huelga de inquilinos a principios del siglo XX, que fue protagonizada en particular por mujeres, porque como ahora los inquilinos están sobreexplotados, ¿no? Entonces eso no ha cambiado. Huelga de inquilinos. Y huelga Claro. de inquilinos, sí, no te pago más. Pero ¿cuál es la idea? Que vos haces la huelga, que es un derecho constitucional además, vos haces la huelga ahí donde le duele a la patronal.
Pues si vos haces una huelga que no le doy la patronal, te miran. Entonces no solo es huelga y movilización, sino cómo actualizamos las modalidades de contestación popular hoy. Porque a mí me parece que si la señora Bullrich no tuvo los votos o no avanzó, es porque no tiene los votos, si no, no le importa nada. Olvidá. Si no te manda a los cosacos a sablear gente alegremente, al grito de ¡Viva el zar! Sí, sí. Entonces, es porque no consiguieron los votos que te pasaron más allá. Después tenemos la huelga patagónica, relatada muy bien por Osvaldo Bayer, ¿no? Si es Bayer es bueno. Perdón. Sí. En el medio. En Tandil hubo una huelga de los picapedreros. Eso. La huelga de los Estoy picapedreros persuadido. de 1908, la huelga más extensa de la historia argentina. 11 meses en huelga. 11 meses con caja de huelga, con De todo pasó, de todo. con apoyo, con represión. Sí, también, sí, ¿no? de todo. Muertos, O presos. sea, por de las todo. referencias que ustedes nos dan, históricas, de años, estamos hablando de todas movidas sindicales o de colectivos preperonistas. Sí, Sí, claro. sí, por Porque el supuesto. peronismo empieza a tener protagonismo recién Claro. a mediados de los 40, de la Ah, década sí, de 40. Claro. Antes del 17 de octubre de 1945, digamos, es la fecha de nacimiento del peronismo. Exacto. De todas maneras, ya desde la Secretaría de Trabajo y Previsión o de la Dirección de Trabajo y Previsión, el coronel Perón ya había empezado otro diálogo con sindicalistas que venían del anarquismo, venían del socialismo. El anarquismo era importante. En serio, Era, ¿no? Del era anarquismo importante, ¿no? Para el movimiento sindical. Pero el anarquismo es Absolutamente. una cosa muy seria y muy organizada. Contrariamente a lo que muchos suponen. Muchos suponen que están los anarquistas, ahí no, en el after hour, no, en el after office. No, el anarquismo es una corriente filosófica, es hija también de la Revolución Francesa, Bakunin, el príncipe Kropotkin, que era un príncipe ruso, pero que Sí. se había hecho anarquista, que es mucho mejor que un pobre, ¿no? Que ustedes estaban hablando del La del conquista libro. del pan, un libro que estaba en la biblioteca de mi abuelo, de Kropotkin. Y bueno, filosofía de la miseria. Pero sí. hablando un poco Entonces- también, porque es muy graso hablar de Argentina, ¿viste? No, no, pero chorra, choripán. Vos que estuviste en Francia, Sí. si hay un quilombo ¡A con la la, greve! ¡A la greve! con ¡A la greve! reforma laboral, nadie protesta, nadie se vuelve loquito, no van a incendiar autos ni romper cosas, ¿o sí? No. La gente es más comportada. Mirá, por supuesto, mucho más civilizada. Ah. Mirá lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el tratado entre Mercosur y la Unión Europea. En Francia, particularmente, hay más o menos 440.000 explotaciones agropecuarias cuyo tamaño oscila medio es de 20 hectáreas. Son pequeñas propiedades. De todas maneras, se observa en los últimos años, en el campo francés, en la composición de la propiedad, se observa una concentración de la propiedad en algunas manos y llegan a tener incluso hasta explotaciones de más de 1.000 hectáreas. O sea, ya en 1.000 hectáreas en Francia, Es un montón. olvídate. Terrateniente. Exactamente. Y viendo un poco ahí las noticias que vienen del país galo, porque hay que decirle galo en algún momento, aunque es como decir, ¿no? La Argentina es el país tehuelche, ¿no? Sí. No importa, no son ancestros Sí. los galos. Quedaron ahí y había un tipo, le preguntan a un campesino, productor francés, que le preguntan, bueno, ¿y usted va a seguir protestando? Por supuesto. Si yo tengo esta tierra desde que la época en que mis ancestros le cortaron la cabeza a María Antonieta. Así que imagínate que me van a parar esos caras. Claro. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa es el nombre que adoptó la reforma agraria en Francia. Y ahí los campesinos más con mejor pasar se quedaron con las tierras de la nobleza y de la iglesia. Para, ¿cómo es eso? Revolución Francesa Es una reforma agraria. Es reforma agraria. Sí, es una reforma agraria, porque los pequebús y los obreros, los artesanos, que el 14 de julio tomaron la Bastilla, el día anterior, el 13, fueron a buscar la pólvora a los inválidos, que es donde está el Museo del Ejército, donde está Napoleón, un terrible palacio hecho por Luis XIV. Pero ahí estaba la pólvora. Ahora tenían que ir a buscar los fusiles que estaban en la Bastilla. No tomaban la Bastilla porque era un símbolo de la opresión que había que deshacer. No, los No. chabones la tenían clara, Claro. flaco. Si nos vamos a pelear, yo primero quiero tener los chumbos. Para tener los chumbos necesito municiones, pólvora y el fusil. Entonces por eso toman la Bastilla. Y a partir de ahí, inmediatamente, claro, Luis XVI dormía plácidamente. Es más, había ido de casa ese día y tenía su diario que le pasaba cada día. El 14 de julio escribió nada. Brillante. Y a la noche lo despiertan. Está pasando Majestad, algo. ¿Qué pasa? ¿Es una rebelión? Y el marqués que lo despertó, no, es una revolución.
Fíjate cómo hay tipos que la ven en el momento en que suceden. Hay que saber hacer eso, ¿eh? No, Verlo en bueno, el pero momento, para eso ¿eh? tenés que tener... Tenés que ser muy pillo. Tenés que tener Sí. mucha data clave encima. Que leer los artículos de Mauri de Ives, no, acá. Esta revolución, ¿Qué la rebelión. desciende? Que es el sobrino nieto de Luis XV, en realidad. Bueno, la cosa está en que sí. Es impresionante que Se fueron eso. a por todos lados, tipo diciendo, se tomó la Bastilla, todo, se pudrió todo. ¿No? Entonces llegaban a los pueblitos y los campesinos iban y quemaban el castillo del señor, que tenían a mano. Claro. O sea, mira lo que hicieron en París. Bueno, y quemaban, sobre todo destruían los derechos feudales. Porque había impuestos. Claro. Impuestos para el pueblo. El 98% de Francia tenía impuestos, salvo el 2% que era la nobleza y el clero. Y tenían impuestos para cortar madera, impuestos para moler el grano, impuestos para tener de casarse, o impuesto para esto, impuesto para aquello. Y si vos casabas en las tierras del señor, podías ser condenado a muerte. Fíjate, eso duraba 10 siglos, 15 Sí. siglos. Todos los tiempos estaban un poquito... Hinchado los hartos. bolos. Está sí. bueno ser un noble o ser rey de Francia, pero que no te toque el final. Está claro que Porque vas a pagar por todo. esas imágenes palaciegas de lo que era Versalles, Sí. y todos esos lugares en donde aparecían esas imágenes, esos tipos que estaban medio como si hubieran estornudado en una talquera, Sí, ¿viste? sí, sí. Con esa peluca y todo. Empolvados. Esa imagen de Francia Empolvados. era esto de Francia. Sí, eso, ¿no? totalmente. Dijiste el 2 o 3%, es No, el 2%. un porcentaje muy ínfimo de la Bueno, población. ahí está un muchacho que se llama el abate Sieyès, un tipo que venía de la iglesia, que dijo que es el tercer estado, porque el primer estado era el clero, la nobleza, el segundo era el otro, la nobleza, y el tercer estado era lo que no, ni noble ni clero. Entonces el tercer estado era desde el banquero rico hasta el último campesino. Claro. ¿No? Bueno, y esos son los que se sublevaron en julio de 1789 y que procedieron a esa gigantesca reforma agraria, porque para emitir moneda el gobierno revolucionario pone como garantía las tierras de los nobles y de la iglesia, con lo cual evidentemente hay un reparto muy grande que es el que observamos hoy. Entonces, entre el agricultor francés que te tira el tractor encima sin ninguna conmiseración, te tira el tractor, te tira el abono, te quema las dependencias oficiales, y los terratenientes argentinos, no hay nada. No hay nada. Los piquetes que están haciendo en Francia no tienen nada que ver con los piquetes que nosotros sufrimos en la 125. Sí, allá sí se puede hablar, y estuve viendo un poco los diarios de allá, los tipos hablan de campesinado. Mirá. Entonces, evidentemente hay algo, hay un fenómeno social, la extrema izquierda, la extrema derecha, todos los demás partidos quieren agarrarse a esa representación, porque si bien los agricultores en Francia son pocos con respecto a la población, Sí. tienen un valor cultural y simbólico muy grande. Claro. Y sí, representan esa parte de la historia. Después te meten simbolismos, mitos, los valores de la ruralidad, la soberanía alimentaria, claro. que sí es una cuestión importante, alimentarse bien. ¿Mm? Entonces, el fenómeno social que se da allá es un fenómeno social que Macron sabe que si va en contra de los agricultores se cae. Bueno, también, Se cae. no solamente los agricultores, recuerdo los chalecos amarillos, un quilombo, me acuerdo que armaban en su Y momento, bueno, muchachos. que yo lo veía de acá diciendo qué incivilizados que son los franceses. Bueno, y en los suburbios, en el Gran París o en el Gran Lyon, en la Marsella, en los suburbios donde están los hijos o nietos de inmigrantes, es decir, que ya son franceses, Mbappé. Mbappé, salud, te salen a quemar autos, pero porque ellos ya son parte de una sociedad que no los deja integrarse. No es que quieren hacer la revolución. Hay una película interesantísima ¿Cuál? que se llama Atena, Ah, que me hablaron de- es todo, la película es todo un plano secuencia, que es hecha por el hijo de Costa Gabras, que es una película extraordinaria que habla precisamente de una revuelta en los suburbios de París de las comunidades de inmigrantes que son sistemáticamente vapuleados y demás. Ahora, en el presente. Ahora, en el Claro. presente, y arman una revuelta tremenda. La película es extraordinaria. ¿Cómo se llama? Atena, porque es el Bueno, barrio. Nos fuimos a Francia. A mí me interesa mucho ver porque Europa es un fenómeno que seguramente... Hay que crear un instituto de preservación de la cultura occidental. Tenemos que crear museos, ¿no?, en toda Latinoamérica, donde agarremos algunos cadáveres de reyes, como hacen con nuestros faraones o nuestros caciques indios, y digamos, esto fue Occidente, esto era la culta de Europa. Pero quizás ahora la cultura hacemos nosotros. Es que si vos, claro, que si aparte si vos recorres París, no sé, seguís yendo con frecuencia. Ah. No, hace rato que no vas.
Yo la última vez que fui me impresionó mucho. Yo la última vez que fui había galos. No. A mí me impresiona mucho. Son terceras generaciones de migrantes que ya son ciudadanos franceses. Totalmente. Hechos y derechos, constituidos como tales. Lo que era ese francés de la década del 60, no es ya ese francés, hoy es otro francés. No, uno de los platos más populares de Francia es el couscous. Ajá. Claro. ¿Y qué le rico, decimos además. a Pierolandia Producciones que dice Francia está tomado por los musulmanes hoy? No, a ver, no tendrán esa suerte. Es uno de los que está escribiendo ahí en el chat. Si no tendrán esa suerte. Hablan también Ya- de España, hablan de Francia, Pero, hablan de bueno, Italia. instalando hay esa que decirle cuestión. al monito andaluz ese. Hoy no viene, hoy viene la Pepone. Sí, ya bueno. sé. Hay que decirle al monito andaluz, primero, que a los franquistas les gustaban los moros en 1936, cuando te hicieron el golpe de Estado contra la República. Y otra para el monito, hay más días que longaniza. Es un dicho gallego, es Genial. sensacional, que no sé qué diablos quiere decir. Pero no, en 700 y algo, 740, 750, no me acuerdo porque era muy chico, Carlos Martel derrotó a los musulmanes en la batalla de Poitiers, ¿no? Entonces los musulmanes se fueron delante de los Pirineos y convirtieron la península ibérica en un lugar civilizado. Robin Hood, ¿no? Te muestra la durante película de 8 Kevin siglos. Costner, te muestra la pelea con los moros y cómo se tiran flechazos. Y Sí, todo. bueno, se quedan flechados, que están Este- flechados. Así son esa historia de amor. Pero la proporción de la población musulmana en Francia es muy pequeña, la proporción de extranjeros es del 5%. Tenés población francesa, musulmana, católica, protestante, atea, judía, de todas las confesiones, pero no ese es el problema. Lo que trata el establishment francés es convertir los problemas sociales en problemas étnicos, ¿no? Entonces, no es que sean pobres, es que son musulmanes. Claro. No es que sean Sí. explotados, es que son negros. ¿Y en Estados Unidos son latinos? Son latinos, también son negros. Sería Los lo cobran mismo. siempre, sí. Bueno, pero acá Entonces, claro, hay una nueva te- corriente que está te tomando trata- eso también. bueno, Los libertarios están tomando esa consigna. Porque más o menos entienden la escala de colores todavía. Pero lo con que el pasa, Pantone y te ponen. con el Pantone, sí. Lo que pasa es que se trata de naturalizar la cuestión social para imponer un esquema político, económico, social. Pero también le tienen miedo a los eslavos, porque dicen que los rusos los van a invadir. Tienen miedo de los musulmanes. Flaco, primero, si no te hubieses tenido colonias, no tendrías inmigración musulmana. Hubiera dejado a los argelinos tranquilos, Claro. y a los vietnamitas piolas, y no hubieras tenido eso. Segundo, esos ya son franceses, van a la escuela pública, y en la escuela pública les enseñan Francia es el mejor país del mundo. Qué suerte tienen ustedes de ser franceses y no argentinos asquerosos. Entonces estos pibes llegan a los 18 años y dicen, qué bueno, la sociedad francesa, y me cierra todas las puertas. Pará, acá hay algo que anda mal, y es esa crisis que la política francesa, los partidos franceses, no han sabido interpretar. A ver, en Francia también hay escándalos de ministros que han sido coimeados por grandes empresas, una cartelización de los medios en manos de grandes empresarios de extrema derecha. Pasa lo mismo que acá. Por eso la guerra contra los estúpidos es una guerra mundial. Claro. No es únicamente una cuestión así. Entonces, no, a Francia le poder a los musulmanes. Houellebecq, que es un escritor mediano, pero con sentido del marketing, escribió el libro, ¿no? Cómo los musulmanes iban a tomar Francia. No va a suceder. No, es más probable que la sigan manejando los grandes empresarios. Sí, pensaba en eso. Hay también una construcción deliberadamente orientada hacia mostrar al mundo islámico como el enemigo de la humanidad, ¿no? No es solamente un tema europeo. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Argentina. O sea, acá, hoy por hoy, hay una islamofobia que viene de la mano también, uno entiende, de cierta afinidad, yo no sé si es real o inducida, hacia todo lo que es el poder sionista o el Estado de Israel por parte del gobierno mismo. Y bueno, pero entonces estás tomando narrativas que son de un tiempo y de un espacio que no te corresponden. Claro. Entonces lo más posible es que le erres a la hora de gobernar Argentina, por ejemplo. Es decir, lo que está pasando en Medio Oriente es terrible, realmente horrible, pero no es nuestra guerra. Nosotros tenemos que estar del lado de la Carta de las Naciones Unidas y del lado de la civilización y del derecho. Es decir, basta de guerra, basta de terrorismo, muchachos, siéntense y hagan la paz. Si no, es la guerra perpetua. Si no, vamos a estar siempre, y eso también es una escala de poder. Tomemos el mundo musulmán. Dale. En el Sahel, está el Sahara, ¿no? Ese lugar que está lleno de arena. El arenero, de ahí, pasando ahí, el borde del arenero en la orilla,
Está Burkina Faso, está Níger, está Malí, que son países donde ha habido revoluciones militares. Último tiempo, digo revolución y no golpe de Estado, porque esos nuevos presidentes, por ejemplo, Ibrahim Traoré, han tenido el apoyo de los sindicatos, han tenido el apoyo de muchos partidos políticos, de los estudiantes, del clero musulmán, que no es un clero musulmán estrecho y sectario. Es más, esos países están siendo invadidos por Daesh, por Al-Qaeda, Claro, sí. por el extremismo islámico. Es decir, los enemigos de la patria para esas revoluciones del Sahel son los islamistas, financiados por supuesto por Occidente. Claro. Vía Libia, porque te reviento Libia y la convierto en este gran mercado de esclavos, pero te financio a estos tipos para que rindan cuentas. Burkina Faso nacionalizó el oro. O sea, Claro, estos Francia no procesos- produce oro, pero tenía un montón de oro. ¿De dónde lo sacaba? Claro. Nunca pensaron por qué Suiza tiene chocolate y no tiene cacao. O Bélgica. ¿De dónde viene eso? Claro. ¿A quién se la Claro. mandaste? Chimbecuencha. Claro. Es espectacular. Sí. Está muy bien Es pensado. No tiene espectacular. oro, no tiene oro No lo había Suiza. pensado. ¿Y los Rolex de dónde vienen? ¿Con qué oro se hacen? No ¿Eh? lo había pensado. Bueno, entonces... Y diamantes. Y diamantes. Bueno, lo que pasa en Sudán, ahora, que es horrible, hay 1 millón de personas en una guerra civil absolutamente asquerosa, pero ahí hay cobalto, hay tierras raras, hay oro, y ahí sea están los países del Emirato financiando también muchachos que van y genocidean por ahí. Es decir, es muy terrible lo que está pasando, y es muy interesante ver cómo la narrativa nacionalista popular arranca en estos países, ahí en ese Sahel, donde se ha dicho de paso está la ciudad de Timbuktu, que vio la fundación de la primera universidad, antes que las europeas, de China para este lado. Mira, Entonces, en Timbuktu. se fue. en Timbuktu, sí, si la falla no me memoria, es así. Pero son países que han sido devastados por el colonialismo. Y bueno, sacaron los franceses, sacaron la colaboración francesa o extranjera. Ahora viene China, obviamente, político de Kenia o Tanzania, un político de Tanzania, decían, porque le preguntaban, ¿por qué ustedes prefieren a los chinos que a los occidentales? O sea, y vienen los occidentales y nos dan lecciones. Vienen los chinos y nos dan un hospital, un aeropuerto, una autopista. Lo más concreto, ¿no? La Claro, ayuda. un poquito más. Y no hay registros de comercio negrero de los chinos, ni de los rusos. Rusia jamás tuvo participación al tráfico de esclavos. Es más, si tenemos un poco de tiempo, tengo una buena historia. Dale. Pushkin, padre de las letras rusas. Tenía un papá, ese papá tenía otro papá, y ese papá era negro. Pero era negro negro. Negro. La sombra de una sombra, era negro petróleo. Tan negro que era azul. Era así, así, ¿viste? Que sale, que Retinto. rejurjea. Y un embajador extranjero, un tipo de afuera, en la época de Pedro el Grande, se lo regala. Se lo regala a Pedro el Grande, toma, te regalo un negrito. Porque estaba de moda en las cortes europeas tener sirvientes negros. Uno lo ve mucho en los cuadros de la época, Sí. que está así el tipo, la mina, todo, y después un negrito con la bandeja, bueno. Y entonces Pedro el Grande, un tipo jodido, grandote, medía como 2 metros, pero parece que tenía la cabeza más bien chiquita, totalmente despiadado. El tipo metió a Rusia a patadas en la modernidad, poco menos, pero metódico, cartesiano. Había ido a una embajada, había ido a Europa Occidental a ver cómo era, y se hizo emplear como carpintero en un astillero naval holandés, para saber cómo se hacían los barcos. Él quería hacer un barco, él. Un tipo bastante interesante. Entonces, ¿cierto que los negros son inferiores? Vamos a ver. Entonces, dijo, nene, vení. Fueron ahí a la iglesia. Yo soy tu padrino ahora. Y lo mandó a las mejores escuelas, a los mejores lugares, una cultura bárbara. Además, ¿te imaginas? Es ahijado de Pedro el Grande, ¿quién te va a decir algo? ¿Quién te iba a decir que no? Claro. ¿Quién te va a decir que Ah. no? Sí, papá, vos sabés quiénes son. ¿Qué hacen negrito? ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo? ¿Vos sabés quién es no, mi no, padrino? No, flaco, flaco, disculpa. Perdón, me equivoqué. No, me equivoqué, no, el de atrás, Bueno, la cosa es que este tipo llegó a ser un general muy importante, a manejar fortalezas, a destacarse como altísimo funcionario. Conclusión de Pedro el Grande,
No, No el hay color de diferencia. la piel no tiene nada que ver. Y el nieto o el bisnieto es Pushkin, Sí. que es el padre de la literatura rusa moderna, Mirá. el poeta, que además tenía rasgos, todavía tenía algo de rasgos africanos, y que reivindicaba esa historia de su ancestro, que había sido objeto de un experimento científico en vivo. Claro. ¿No? Porque dicen, a ver, entonces si son tan brutos, no va a llegar a nada. Es como la película de mendigo millonario que apuesta en Sí, $1 sí, en sí. convertir a un rico en mendigo y a un mendigo en millonario, ¿no? O Pigmalión, ¿no? Donde Claro. tratan de enseñar a una vendedora de flores a ser una gran dama. Entonces es por eso que es importante la distribución de la cultura, la educación pública, laica, gratuita, obligatoria. Eso es lo que hace grande un país. Precisamente la evolución de los países musulmanes, Emmanuel Todd dice que el despegue de los países musulmanes se da con la alfabetización Mirá, ahí te lo de digo. las mujeres. A ver si lo identificás. Sí, este es Pushkin. Ahí lo tenés a Pushkin. A Pushkin te digo que... Jovencito Pushkin ahí. Bueno, no tuvo mucha más edad porque era una costumbre entre los escritores batirse a duelo. Ah. Y en general Y siempre perdió. se batían a duelo con algún capitán de tiro, con algún Bastante instructor. giles para elegirse el duelo. Sí, al tercer botón de la camisa, ¡pum! Por una- Terminó la literatura. por una- Ahora te digo que para eso le va a vivir a la Pepona, porque tiene un diario íntimo, Pushkin. ¿Ah, que- sí? Eso te iba a decir. triple. Hablemos un poco. Me interesa. Las estrellas porno salen corriendo. Apelemos, Me interesa. apelemos a tu costado más degenerado, que es un costado poco explotado en los medios de comunicación. Y vayamos. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? No, porque ¿Qué pretende usted? existe mucha literatura relacionada con esto, de ver a los sectores, por supuesto, más acomodados de las sociedades europeas ligados a partusas históricas. Sarmiento mismo participaba de orgías, viejo. Sí, No nos hagamos los giles. Sí, pero bueno, no vengas a mostrar los trapitos acá. Ah. no. Empecemos por Francia. Empecemos por los vecinos. Por lo de los vecinos. Ya te querías correr, Francia, pará. bueno, recién este Pushkin que acabas de decir tenía un diario íntimo. Sí. No sabía, ¿eh? Que debe- yo tampoco, por supuesto. Pero, o sea, Ya. había. No existían. hablarlo con el diario. No íntimo de existían, Pushkin. no existían los No, Jorge el- Rial. el- No estaba único- Playboy Todavía tampoco. no estaba ni Jorge Entonces Rial. la gente No, leía. El más famoso son las memorias de la princesa. El capítulo, claro, Justamente. el capítulo central, el desplegado. Pero ¿qué se ha popularizado a niveles que uno no puede evitar conocer? O eventualmente, si no se conoce, ¿qué perla podemos traer? Ya no de la literatura, sino también de la historia misma, respecto de estas vidas licenciosas de algunos Luis personajes. XV. Luis XV. Luis XV. Luis Claro. XV. ¿Es el Rey Sol ese? No. No, ese No, es Luis XIV. ese es XIV, Se le rasque claro. por un Luis. Estuve cerca, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Luis XIV sería. O Luis XIV. ¿No? Porque Sí. ahora los libertarios quieren sacar los números árabes porque son musulmanes. Claro, Ah, Entonces claro. vamos a volver a los números romanos. Claro. Roma, las fuerzas del cielo, antes de hacer una calculadora con números romanos. No, boludo. cagada. Situámelo, Palito. situámelo en la historia. Luis XV. Bueno, Luis XV, segunda mitad del siglo XVIII, 18. en realidad la mitad del siglo XVIII, la Bien. vera mitad. Un gran político, un tipo muy culto, muy cultivado. Tenía una de sus amantes, era Madame de Pompadour. Ah, mira. Madame de Pompadour, que financiaba a los intelectuales que escribían la enciclopedia. Sí, que bueno, después va a ser el fermento ideológico de las transformaciones sociales. Y Luis XV estaba en Versalles, ¿no? Y tenía ahí una casita, se llamaba el Parque de los Ciervos. Ah, mira. En el Parque de los Ciervos se ubicaba a sus queridas. Mira. Todas sus queridas venía. El Parque de los El Ciervos. Parque de los Ciervos, sí. Ah, un Tanto cervatillo. que Casanova encuentra una... Que no es a una Isidro, que no es chica. Isidro. No, no, es Isidro no, es otro, Casanova. es otro. Gran amante. François. Es Giacomo. Giacomo. Giacomo Casanova. Capelletti. No se Giacomo, puede no sé todo. por qué saqué François. No se puede todo, Porque muchacho. François Digo, Casanova por lo menos te ponía era- mucha labia. Era un coreógrafo también muy conocido, Sí. pero usted de acá. Ah, Pero bueno. Giacomo, célebre amante además, Sí, ¿no? las Don memorias de Giacomo Casanova. Casanova, Sí. claro. Tipo iba por Europa haciendo desastres. Y resulta que conoce a una chica muy linda, entonces manda a hacer un retrato y se lo manda a Luis XV. No existía
Instagram en ese No, momento. claro. Y como proxeneta, digamos. Claro. Tipo, Es más o menos así. es así. Tinder de antes. Sí, Tinder. O Morphy le había puesto, que es muy bella en griego o algo así. Entonces, bueno, ingresa a este Parque de los Ciervos. Y bueno, cada tanto, evidentemente, las chicas caían embarazadas. Claro. Ah, claro. Tombé enceinte, mira, lo dije en francés. Se embarazaban. Se embarazan por un Por título. un plan, por un título, por un pan, Por un título. por un mandrujo Por de un pan. castillo. Se embarazan por una estancia. ¿Cómo Bueno. nos devaluamos, viejo? No, Sí. está muy mal. Y entonces cuando ya estaban en ese estado, las casaba con Ah, gente importante. Las No, ubicaba. Las ubicaba. Las ubicaba, no las dejaban No, bola, no, las no, casaban no, la vía. No, las casaban con ese, además, porque estamos en el Parque de los Ciervos. Sí, se puede Parque de los Ciervos. malinterpretar. Por ahí no, todo tiene que ver con todo. Las decía Luis casaban con XV. ese. Sí. Y una de las personas importantes en la corte de Luis XV era el médico de Madame de Pompadour, imagínate. ¿no? Claro. El médico de Sí, Madame de la- Pompadour. Ok, Todo ok, tiene que estar. ok. Y era afiatado. Ok. Después se separaron, Madame de Pompadour y Luis XV quedaron en excelentes términos, no hubo problema. Pero este médico de Madame de Pompadour no era otro, ni más ni menos que François Quesnay, que pasó a la historia como uno de los primeros economistas. Mirá. Porque es el que inventó una tabla económica de conjunto diciendo la riqueza sale de acá, después va para allá, se juntaba con otros vagos, ahí en las tardecitas estuleras de Versalles, y charlaban de economía, porque eso acababa de nacer. ¿No? Bueno, ¿cómo se produce la riqueza? Los tipos creían que toda la riqueza venía del campo, por eso se los llamó los fisiócratas. Y ahí también pasa un inglés, un escocés medio perturbado, distraído, llamado Adam Smith, y se ponen a charlar de economía. Después Adam Smith va a trabajar, pero sobre la teoría del valor trabajo. Las cosas valen porque tienen trabajo, ¿no? Entonces, adentro, incorporado. Ese era el ambiente que había. Luis XV, obviamente, enferma de sífilis. Qué raro. Claro. Sí, es un tipo tan casto, che. ¿Cómo es que le va a agarrar eso? ¿Por Qué curioso. Qué curioso. Bueno. Pensé que se había muerto de varicela. Tanto usar la espada se le oxidó. Claro. Bueno, la cosa es que la sífilis es muy jodida. Pensá que con un shot de penicilina se salvaba. Sí. ¿Vieron las vacunas? Sirven. Si Sí. preguntas a los 15. Y es una enfermedad muy jodida, muy degenerativa. Se te descompone la cabeza, el cuerpo, horrible. Tanto que cuando falleció el rey, los sirvientes no querían. Tuvieron que envolver el cadáver porque tenía un olor espantoso. Horrible. Y entonces era también un poco la imagen del fin de un mundo, y Claro. que de ahí la frase que se le atribuye a los 15, après moi le déluge, después de mí el diluvio. ¿No? Entonces, total, yo me fui, Claro. ya está, Que se muchachos. pudra todo. Que se pudra todo. Manéjense. Devalúen, pongan el corralito. Total, se te quemó el castillo gordo. Mirá ¿Qué va a hacer? No, bueno, andate a lo otro, ¿no? Pero siempre esos fines de época son también lugares donde toda la vertiente más sexual aflora más, está mucho el Es un escape también a toda la locura que se vive a en la veces una sociedad. escape, una entrada, ¿no? Una entrada, depende. que la Depende de qué toque. lado estés. Sí, bueno, la cosa es que esos momentos así duros de la historia te permiten ver, esas crisis, te permiten ver qué defiende, qué intereses. También digamos que para la gente de clase alta de Francia en esa época, en el siglo XVIII, muchas veces vivían separados los esposos, y la esposa podía hacer lo que quisiera. Sí. No había derecho a pataleo de parte del noble. Por lo tanto, si no, ¿con quién te crees que se acostaba Casanova? Digo, algún lado tenía que venir. Claro. Entonces, el patairana. Claro. No era muy monógamo, que digamos. Tipo, No. andaba ¿Cómo? buscando. No era muy monógamo, que No, digamos, no, Casanova. no. Precisamente. Hay una muy linda película de Federico Fellini sobre Casanova. Ah, sí. Sí. Claro. Y vos sabés que Fellini después leí que odiaba a Casanova, no le gustaba porque decía que el tipo cosificaba a las mujeres, hacía toda la cosa 20, 30 años antes de que aflore Sí. este asunto, pero lo pinta a Casanova también como un decadente Sí. glorioso, pero decadente al Sí, fin. sí. Sí, son personas Como que nosotros, decaen. pero con Claro. Con máscara, pero con una máscara. Sí. Ballo y máscara. No, pero es que está bueno porque la putrefacción llega y asciende. Una vez se tiende a mirar
desde el sistema te miran generalmente todas las miserias de una línea de, digamos, si se quiere, división social hacia abajo y no Sí. hacia arriba, cuando en realidad las verdaderas miserias en la historia aparecen mucho más en los sectores acomodados de la sociedad. ¿Usted sabe lo que está pasando en el country Nordelta ahora, señor propietario? No sé si quiero saberlo. Porque igual. además está entre... reconociste que vivís en Nordelta. ¡Ah, te agarré! No sé si quiero saberlo. Cuca, cabeza de termo cabeza de ¡Ese cuca. soy yo! Termocupla. Ese soy yo, Termocuca. Termocupla. Pero es que además todas esas cosas están vinculadas con el dinero y con el ocio. Es que el poder encubre. Querido, ¿qué Ya, querés? vos ¿Vos si te te- pensás que tu esposa va a estar jugando a la play? No. No, que tal vez uno tiende a mirar. Señora. Si No, ya, si ya- camine, señora. ya que habla de reminiscencias cinematográficas, uno tiende a mirar esa Roma de, no sé, de feos, sucios y malos, ponele, que es esa Roma sórdida de los sectores más vulnerables y que yo, y también hay que poner arriba el poder, El Senado. el poder tiene, mamita No, querida. bueno, pero eso es, vos fijate, por ejemplo, en Francia y en Bélgica, en los años 50, o 1950, Sí. hubo escándalos por pedofilia con nenes, ballet azules se llamaban, pedofilia con niñas, ballet rosas. Y eso era, de hecho sigue habiendo una enorme proporción de pedofilia. siglo pasado. Sí, siglo pasado. En 1950 y eso Posguerra, digamos. fue posguerra, fue escandaloso. Es decir, hay una propensión en el poder a mostrar o a existir en tanto poder, yo hago lo que a vos no podés. Es decir, no es no le hagas al otro lo que no querés que te hagan, la regla de oro, Sí. sino es hacerle a otro lo que vos no querés que te hagan. Exacto. Entonces, imponerle la violencia, la impunidad. ¿Qué es el libertarianismo? Es literalidad, no conocen la metáfora, es esencialismo, Cuca Termocupla, e impunidad. Cuando el líder de Moin dice ahora van a saber lo que es bullying. No, está mal hacer bullying. Pará. Ah, no, pero si ahora que nos toca a nosotros, Lo voy a hacer. lo voy a hacer. Sí. Porque antes no, antes corrías, en la cancha de Acasuso, ¿qué eso? Claro. Entonces, es ahí donde... Pero eso lo hace Trump también. Trump mata gente en el mar, pero no le gustaría que maten norteamericanos, con toda razón. Pero yo sí puedo matar, vos no. Yo sí puedo hacer esto, vos no. Y entonces ahí es donde se desarma el edificio de sustento de la sociedad. Claro. Es para un viernes tranquilo. No, pero está bien. Y además, bueno, como la idea es que después iremos charlando, que te vayas incorporando de a poquito. Gracias. Pero quédate un cachito porque quiero contarles algo que estuvo pasando en